1 Corintios 14:34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Ya ve? Porque no les es permitido hablar. ¿Oyeron, mujeres? Que no hablen. Cállense. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, ¿están oyendo, mujeres? Que no hablen. Pregunten en casa a sus maridos, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Qué tal? ¿Les gustó, mujeres? ¿Ven qué desordenadas son aquí? ¿Cómo las meteremos en cintura a las mujeres? A ver, varones, ¿cómo las meteremos en cintura? A ver, ¿realmente Pablo quiso decir lo que estamos leyendo? ¿Y cómo saben? No, y dice claramente, las mujeres que se callen, es indecoroso que hablen. Lo que callamos las mujeres. Así se llama. Para que si pide la grabación, así la identifique. Vamos a ver qué podemos aprender en esta tarde. Es muy importante entender, abundando en el tema de hace 8 días, es importante entender los valores y las creencias, las ideas que tenían los romanos, porque en medio del imperio romano y de las ideas que los romanos tenían, que habían sido influidos en sus mentes por los griegos, fue la atmósfera en la que Jesús nació. ¿Se acuerdan? Eran los romanos los que estaban juzgando a Israel, o dominando, gobernando. La cultura dominante en los tiempos de Jesús era entonces la romana, que estaba infiltrada por todos los filósofos griegos, y a esta cultura se enfrentó Jesús. A esa cultura se enfrentó el apóstol Pedro. A esa cultura y a esas ideas se enfrentó el apóstol San Juan. A esa cultura e ideas se enfrentaron los primeros cristianos de la historia. Y a esas ideas y cultura nos enfrentamos los cristianos de hoy. ¿Cómo la ve? Porque si bien los romanos dominaban al mundo a través de las armas y de la fuerza, los griegos gobernaban las mentes de los romanos con sus ideas. El primer gran poeta latino, romano, Virgilio, les inculcó a los romanos acerca de los dioses y las diosas griegos, solo que cambió los nombres de los dioses griegos, les puso nombres latinos o nombres que usaban en el idioma latín que se hablaba en ese momento. Pero los valores, las creencias y las ideas eran exactamente las mismas. Por ejemplo, Zeus tenía una esposa que se llamaba Hera, y Zeus, y este hombre Virgilio, le puso Juno. A Afrodita, la diosa de los griegos, que era la diosa del amor, la protectora de las prostitutas, le puso Venus. ¿Se dan cuenta? Fueron los romanos los que le pusieron al planeta Marte ese nombre, a Venus, el planeta Venus. Solamente cambiaban los nombres, pero las ideas eran las mismas. Y déjame decirle que es exactamente lo mismo hoy. Tienen sus dioses, sus protectores. Se dice que los narcotraficantes tienen un santo protector. ¿Había oído de eso? Se llama, ¿cómo se llama? Juan Valverde, ¿cómo dijimos en la mañana? Malverde. Juan Malverde. Es el protector de los narcotraficantes. Hágame usted el favor. Qué increíble, ¿no? La mayoría de los escritores romanos tenían a la mujer y al matrimonio en baja estima, pero ellos habían sido influidos en sus mentes por las ideas de los filósofos griegos, de los poetas y los dramaturgos, todos los inteligentes de aquel tiempo. Se habla de un tal Aulus Gellius, es un nombre latino, dijo, si pudiéramos vivir sin esposas, ciudadanos de Roma, todos nosotros prescindiríamos de ese fastidio. O sea, las mujeres son un fastidio y eso ya
son expresiones contemporáneas al tiempo de Jesús. Fíjense cómo habían transcurrido los años, los siglos, y todavía los hombres de ese tiempo tenían en sus mentes estas ideas. Y vamos a estudiar cómo, más adelante, cómo los mismos rabinos judíos, los maestros de las Escrituras, habían sido influidos también por estas ideas, de tal manera que mezclaron esas ideas con los escritos de Moisés. Y lo vamos a ver reflejado aún en las Escrituras. El poeta Ovidio, 19 años antes de Cristo, dijo: esto les aconsejo, tened 2 amantes al mismo tiempo, porque más fuerte es quien puede tener más. Esa es la filosofía de muchos hombres hoy, fíjense, es la misma filosofía. También dijo: si eres sabio, engaña a las mujeres, engaña a las engañadoras, son traidoras, traiciónalas tú primero, les decía. Fíjense qué tremendo. Pero me encontré estudiando que la ley romana, escuchen bien esto, está tremendo. La ley romana concedía al marido el derecho de asesinar a su esposa si la encontraba en adulterio. Por ley, en la ley romana estaba estipulado. Catón, un político romano del 215 años antes de Cristo, dijo: si sorprendes a tu esposa en adulterio, puedes asesinarla. Un político. Sin embargo, ella no podrá ponerte un dedo encima si tú cometes el adulterio. Esto es por ley. Los políticos son los que dictan las leyes que luego todos los ciudadanos tenemos que obedecerlas. No les extrañe que al rato aquí en Guadalajara, en el Congreso del Estado, se apruebe la ley para abortar. Y que ya las jóvenes, las mujeres puedan abortar. Ellas tienen la libre decisión en su mente y pueden hacer lo que ellas quieren con su cuerpo. No les extrañe. No les extrañe que nuestros políticos promulguen leyes a favor de los matrimonios homosexuales. Y al rato los vamos a ver a las lesbianas y a los homosexuales adoptando niños o niñas para formar una familia. No les extrañe, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Porque los tiempos son malos. Y es exactamente el mismo espíritu que prevalecía antaño al mismo espíritu de hoy. Pero esta ley que concedía al marido matar a su esposa si la encontraba en adulterio, cuando leemos en Juan capítulo 8, vaya conmigo, Juan capítulo 8, una historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Cuando entendemos este precedente, que ya en la ley romana había una ley que decía que se podía asesinar a la mujer que era encontrada en adulterio, bajo esta óptica podemos entender mucho mejor este pasaje de Juan capítulo 8, en el versículo número 2. Dice, Juan 8:2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran estos? Los escribas eran los que transcribían las escrituras, era gente que conocía según ellos la Biblia. Los fariseos eran un grupo muy recalcitrante de ciertas normas y legalismos que guardaban al pie de la letra y se volvían intolerantes hacia todo, pero tenían la particularidad que torcían las escrituras de Moisés para su propio beneficio. Entonces, estos fueron los que se acercaron a Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pregunta: una mujer no puede adulterar sola, ¿verdad que no? ¿Dónde estaba el adúltero? No lo llevaron. ¿Por qué no lo llevaron? Fíjense, ellos estaban bajo el Imperio Romano, sabían las leyes. La llevaron ante Jesús para tentarle y le dijeron: esta fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo número 5. Escuchen esto. Y en la ley, en los escritos de Moisés, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
tú pues, ¿qué dices? Ahora, ellos aludieron a la ley de Moisés, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que ellos citaron y vamos a ver si efectivamente Moisés dijo así. Vamos a ver. Pongan una señal en Juan capítulo 8 y vayan a Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Cuando lo tengan, digan ya. Y si no lo encuentran, pues nada más escuche. ¿Ya lo tienen? Levítico 20, 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué dijo Moisés? Los dos. ¿Pero por qué solo le llevaron a la mujer? ¿No sería que estos rabinos, estos escribas, estos estudiosos de las escrituras divinas habían sido influidos por los pensamientos de los romanos, que a su vez fueron influidos por los pensamientos de los griegos acerca de la mujer? Que la mujer no vale nada, que es un cero a la izquierda, que un hombre vale más que 10,000 mujeres, que la mujer desciende del mono, desciende del perro, desciende del lodo, que la mujer no sirve para nada, es menos inteligente, que los varones somos más divinos. Los rabinos, hermano. Ahora, fíjese usted cómo empieza a penetrar al pueblo de Dios, y lo tremendo, lo terrible, hasta nuestros días, cómo el pensamiento de esa gente ha influido en la iglesia de hoy. Así es que no se me duerma, porque eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a Juan de nuevo. La historia dice que Jesús, a él lo tentaron para poderle acusar, pero Jesús escribía en tierra. Y dice, ya no lo vamos a leer, dice que de pronto voltea con la mujer, le dice: ¿dónde están? Aquellos fariseos querían apedrear a la mujer, no trajeron al adúltero, nada más a la adúltera. Y Jesús les dijo: el que de usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Y dice que acusados por su conciencia, es algo que Dios puso aquí en cada uno de nosotros, es esa voz que escuchamos, que nos recrimina cuando hacemos algo mal, esa es la conciencia. Acusados por su conciencia, se fueron de uno por uno. De pronto se encontró él solo con la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, le responde la mujer. Y le dice: levántate, ni yo mismo te condeno, yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. ¿Qué hizo Jesús? A los ojos de los judíos de ese tiempo fue una aberración. ¿Cómo perdonarla? Fíjense con qué saña estaban procediendo los hombres, sobre todo los líderes espirituales, contra esa mujer. Al adúltero le dijeron: mira, tú tranquilo, pasa una lana si se puede, tú por allá escondidito, pero ahí así le vamos a dar duro, porque la mujer no sirve de nada. La mujer hay que tratarla con dureza, porque si, ni todo el amor, ni todo el dinero, porque luego se te sube. A la mujer hay que tenerla sujeta, y a la mujer hay que enseñorearse de ella. Así dicen las escrituras. Luego ya empezaron a decir los rabinos rabones. Jesús le dice: levántate, vete y no peques más. Le dio una oportunidad más a esta mujer para que Dios levantara su vida. Y eso es a lo que vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y para poner al varón, levantarlo y trabajar en su mente, en su corazón, para que sea el varón que Dios diseñó que fuese, y a la mujer levantarla al lugar que Dios le dio desde un principio, porque desde un principio varón y hembra los creó Dios igual. Fíjense, San Pedro dice en su primera carta: maridos, vivan con su esposa sabiamente, dándole honor a la mujer como abrazo más frágil, como a coherederas de la vida. Coherederas, digan todos coherederas. ¿Qué significa coheredera? Que es, heredan las mismas promesas que el varón. Ellas son coherederas de nosotros en Cristo Jesús. No hay diferencia.
Tenemos el mismo valor delante de Dios, hombres y mujeres. Pero luego Pedro añade, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y yo estoy convencido que aquí, para no ir muy lejos, aquí en este lugar hay hombres, hay varones que no han recibido las bendiciones que Dios tiene preparadas para ustedes, porque se han enseñoreado, han tratado mal a su esposa, la han ofendido, le han dicho tonta, le han dicho eres una buena para nada, si pudieran la apedrearían, han abusado de ellas. Y luego vienen a un lugar como este y oran y le piden a Dios y no contesta a Dios. Pregúntense por qué. Hay una manera peor todavía de ofender a una mujer, más que decirle cosas feas. ¿Saben cuál es? Ignorándola. Oye, mi amor, fíjate que... vete por allá. Eso es lo peor. Y hay hombres que ignoran de una manera terrible a su esposa. ¿Qué más nos dice la historia? La historia bíblica. Jesús, otro pasaje en la Biblia, Juan capítulo 4. Ustedes lo identifican. Una mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su marido. Dice la Biblia que Jesús salió de Judea para irse a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llegó a Samaria, llegó a una ciudad llamada Sicar y se sentó junto a un pozo. Justo a la hora en que llegó una mujer samaritana con un cántaro a tomar agua de ese pozo. Y cuando Jesús la vio, le habló y le dijo, mujer, dame de beber. En ese momento la mujer reacciona y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana, me pides de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí había un pleito de raza, porque los samaritanos se habían mezclado con judíos. Y Jesús, al empezar a platicar con esta mujer, que era una mezcla, ni siquiera era mujer, era una mezcla entre judía y de los pueblos enemigos de Israel, y en fin, Jesús rompe con 3 barreras, la barrera del sexo. Es decir, Él empieza a hablar con una mujer. Después rompe la barrera de la raza, porque ella era de otra raza, y habla con ella. Vemos que en Jesús no hay discriminación. Se tomó el tiempo para hablar con una mujer, cosa que en esos tiempos era una aberración, y en estos tiempos sigue siéndolo. El problema es que muchas mujeres se han creído, todavía en sus mentes, han creído esa mentira de que ustedes son menos, de que no sirven para nada, de que, etcétera. Y rompe Jesús con la barrera del sexo, hablando con una mujer. Los judíos de ese tiempo no hablaban con las mujeres, nada más las miraban pasar, las tenían todas cubiertas hasta los ojos. Hasta el día de hoy se ve eso, la barrera de la raza y la barrera de la religión. Jesús rompiendo y haciendo pedazos con todas esas cosas que los hombres nos encargamos de establecer. Llega el Señor y empieza a hablar con una mujer, y ella le dice, pero ¿cómo tú me pides a mí? Le dice, mira, si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y comienza Jesús a darle lo mejor de Dios, fíjense, a una mujer. Le dice, pues, ¿qué acaso eres tú que mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber de este pozo? Dice, mira, si tú bebes de aquí, vuelves a tener sed. Si tú bebes del agua que yo te daré, saciarás tu sed. Y empieza a dialogar con ella. De pronto la mujer, Jesús le dice, la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga yo que venir aquí y beberla. Y Jesús le dice, está bien, ve y llama a tu marido. Ella le responde, no tengo marido. Jesús le dice, sí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6. Ahora, normalmente esa historia, cuando se predica, casi siempre se menciona nada más un solo aspecto acerca de esta mujer, de que era una mujer insatisfecha que buscaba en los brazos de los diferentes hombres su satisfacción, y se casaba con uno y luego con otro y luego con otro y enseguida con otro. Pero pocas veces, yo les voy a voltear la tortilla,
¿Por qué no pensar que esa mujer, porque no dice la Biblia, pero se puede dar el caso, ¿por qué no pensar que esa mujer no es que en sí misma haya andado? Puede que sí, pero también se pudo haber dado el caso de que ella misma haya sido rechazada por el primer marido, abandonada por el segundo, y a lo mejor tenía hijos, y cuando un hombre ve a una madre soltera, dice, no, pues de aquí hay. Y el tercero se le acercó y logró lo que quería, y al poco la abandonó, y después 4, y después 5, y era una mujer despreciada y mal vista por la gente. Conforme a las ideas de ese tiempo, yo me inclino más a eso que a lo otro. Pero en fin, no deja de ser una especulación, pero puede ser el caso de alguna persona aquí. Entonces, la mujer le dice, ay Señor, ella se impresiona y le dice, me parece que eres profeta, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento, 4:27, si lo leen allí, dice que llegaron sus discípulos. ¿Quiénes llegaron? Sus discípulos que habían ido a comprar comida. Llegan delante de Jesús y lo ven platicando con la mujer y se maravillan los discípulos, versículo 27, de que Jesús hablaba con una mujer. Así se miraron, Pedro, ¿ya viste al Señor hablando con una mujer? No es posible. Y peor todavía, samaritana. Pero dice que ninguno le preguntaba nada porque tenían temor de preguntarle al Señor. Jesús empezó a romper con todas esas cosas para elevar a la mujer a la posición original. Ese es el lugar exacto que Dios quiere para las mujeres. Los rabinos del tiempo de Jesús, los rabinos judíos, escribieron algunos libros o hicieron algunos escritos que añadieron a las escrituras de la Biblia. Tenían ellos los libros de los profetas y el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, pero ellos hicieron unos escritos que los pusieron a la par de las escrituras, y dice la historia que dos de estos libros era el Talmud y el otro era el Mishnah, es decir, eran libros que contenían pensamientos de los eruditos rabinos judíos. Y déjeme decirle una cosa, esos escritos llegaron a ser más importantes en la vida de los rabinos de Israel y como consecuencia en la gente que la misma palabra de Dios. Y exactamente lo mismo sucede el día de hoy. Hay iglesias cristianas que tienen la Biblia, pero junto con la Biblia están sus estatutos internos. Y ponen letreros allá afuera que dice, prohibida la entrada a mujeres con el pelo corto. Prohibida la entrada a mujeres que traigan pantalones. Prohibida la entrada y un montón de cosas que las ponen a la par de las escrituras. Y vamos a ver algunas de las cosas que ellos escribieron. Ahora ya nos estamos metiendo al pueblo de Dios y vamos a descubrir cómo, desgraciadamente, la iglesia cristiana de hoy ha sido también infiltrada por este tipo de pensamientos. Por ejemplo, miren, ellos escribieron en el Mishnah, uno de sus libros, un rabino muy ilustre dijo, comparar a Eva con Adán es como comparar a un mono con un ser humano. Un rabino, uno que estudiaba las escrituras. Tú dices, no puede ser. ¿Qué no leía el Génesis los rabinos? Sí, pero ellos hicieron sus escritos. Ahora, ¿eso no les suena a Eurípides? ¿No les suena a Aristóteles en su concepto de lo que era la mujer? Para ellos, exactamente el mismo. Ellos decían, la vida de un hombre debe salvarse antes que la de una mujer cuando se encuentra en peligro. ¿Que no es lo mismo que dijo Eurípides, un hombre vale más que 10,000 mujeres? Ellos escribieron, el hombre tiene el derecho exclusivo a la sexualidad de su esposa, pero él nunca podrá ser exclusivo de ella. Mira los que listos, ¿no? No puede impedir legalmente a su marido que tome otras mujeres. Míralos, qué abusados.
Muchas mujeres se lo llegaron a creer. Hay mujeres actualmente que dicen, bueno, yo soy la catedral, mi marido tiene 2 capillitas por allí, pero yo soy la principal. Es una deshonra ser la otra, pero yo no soy la otra, yo soy la original, yo soy la esposa. Y luego, yo he escuchado a mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. ¿De dónde mujeres sacaron eso? ¿De dónde? Yo les voy a decir de dónde. De su propia experiencia. Y por su propia experiencia juzgan a todos los hombres. Pero yo les aseguro que no todos los hombres son iguales. ¿Verdad que no? Pero ustedes piensan que sí. ¿Sabe eso a qué ha llevado a muchas mujeres? Y yo he tratado casos así de primera mano. ¿Sabe a qué ha llevado a muchas jóvenes ese pensamiento? Ven que el papá era golpeador, borracho, mujeriego. Ven que el tío, ven que el primo, ven que el hermano. Y ellas están creciendo y dicen, no, todos los hombres son malos, son traicioneros, son borrachos, son ratas de 2 patas, son sanguijuelas. No, yo no me voy a casar con un hombre. ¿Y saben qué hacen? Se meten con una mujer. Una vez hablé yo con una muchacha que tenía problemas de lesbianismo y ese era el punto. Yo le dije, ¿sabes que también las lesbianas engañan? No, imposible. Nosotras no somos como los hombres, dijo. Le dije, pues ten cuidado. Al paso de unos meses, esa persona vino y me dijo, pastor, tenía razón, me engañó con mi mejor amiga. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Qué increíble, ¿no? Había un pensamiento popular anidado en la mente de los hombres del tiempo de Jesús, que sigue vigente hoy, de alguna u otra manera expresado, pero ellos decían así, entre los judíos, decían en sus pláticas, había esta idea, hay de aquel que engendra hijas. Una hija es una trampa para su padre, porque cuando es pequeña, el padre tiene temor de que la niña sea violada. Cuando es doncella, el padre teme que sea promiscua o que ande ahí de loca. Cuando sea adulta, el padre teme que no se case. Y si se casa, el padre teme que no tenga hijos. Y cuando envejece, los padres de ese tiempo tenían temor de que sus hijas se dedicaran a la brujería. Vea qué concepto de la mujer. Ahora, eso no está alejado de lo que muchos hombres de hoy piensan. Cuando se embaraza la madre primeriza, y él sueña con tener un hijo para enseñarlo a jugar fútbol. Y luego lo peor, le inculca que le vaya a las Chivas, lo peor todavía. No te creas, amigo mío, tú eres mi amigo. Y se embaraza, y él quiere un hijo. Pero resulta que cuando da a luz la madre primeriza, llega la enfermera y le dice, ay señor, lo quiero felicitar. ¿Qué fue? Tuvo una preciosa nena. Ay, una niña. Las niñas las alimenta uno durante 20 años, 22 años, llega otro y se la lleva. No, las niñas no sirven para nada, no son productivas. Y ya desde ahí empiezan a rechazar a las mujeres, fíjense. Y no les estoy hablando de hace 2000 años, les estoy hablando del tiempo de hoy, ¿sí? Los rabinos decían que todo lo relacionado con el cuerpo de la mujer era sucio. Fíjense nada más. De tal manera que llegamos todavía hasta a fines del siglo XX pasado, con mujeres pensando que su cuerpo es sucio. Yo he llegado por cuestiones de ministerio a platicar con mujeres que tienen problemas en el matrimonio. Y dicen, es que yo no puedo estar con mi esposo porque soy sucia. A ver, espérame. ¿Quién te enseñó eso? Pues es que mi mamá decía que su abuelita le enseñó y que unos casos extremos que no quiero contar, pero que tú dices, ¿cómo es posible que las mismas mujeres crean eso? De tanto escucharlos se lo creían. Eso decían los rabinos, fíjense nada más. Pero escuchen esto, esto está increíble.
Ellos decían que si un hombre miraba detenidamente el dedo meñique de una mujer, fíjense nada más, era como mirarla desnuda. O sea que si se le quedaban mirando al dedo. Ahora, escúcheme bien. Ellos, esto está escrito en sus libros, hermanos, en sus estatutos internos. Tú dices, wow, qué increíble, ¿no? Ahora, ellos hacían notar que las mujeres no solo eran culpables de sus propios pecados, sino que eran culpables de incitar a la lascivia a los hombres. Y mire, para no ir muy lejos, vaya con una cámara a un ministerio público, aquí mismo en la ciudad. Digo, no lo van a dejar, pero es algo imaginario. Y usted está ahí con su cámara y su micrófono. Y llega una mujer acompañada, una muchacha acompañada de su madre, toda deshecha en lágrimas y se ve como rasguñada, golpeada. ¿Qué te hicieron? Me violaron, dice. Pon la denuncia. Y llega la muchacha ante el ministerio público. ¿Qué te pasó? Pues es que iba yo caminando y apareció un hombre y me agarró y me tomó, me violó, y la muchacha llorando. Y le dice el tipejo ahí, ¿a poco no te gustó? No estoy hablando de Grecia, estoy hablando de aquí, hermanos. ¿A poco no te gustó? Y luego la mamá, pero ¿cómo se le ocurre decirle eso a mi hija? Usted también, señora, mire, su hija es la culpable. Mire nomás la ropa que trae puesta. ¿No es cierto? O sea, todo ellas. Aún la lujuria de los hombres, las culpables son las mujeres. ¿Sabe qué? No es cierto. Porque está comprobado que mujeres que no visten así, o sea, yo no digo que no sea un elemento, no de violación, sino de miradas lujuriosas de los hombres. Pero no es un elemento así como para que por eso la violaron. No, es el propio pecado en el hombre. Pero vea el trato que tienen hacia una mujer que le sucede esto. ¿Por qué no van y denuncian? Porque se burlan los mismos policías de ellas. Y mire, casos tan aberrantes, que están ahí haciendo la denuncia y de pronto voltea la violada y ve a un policía y dice, ¡Ese es! Y el policía, ¿qué te pasa, muchacha? Estás loca. Mira, hasta loca te pusiste ya. Ese es, mamá, él fue el que me violó. Saquen a esa muchacha de aquí. Así las tratan, hermanos, como antaño. ¿Ven? Entre otras de las cosas que tenían los rabinos es que ellos decían, alababan a los hombres que cuando salían de sus casas dejaban encerradas bajo llave a sus esposas. Y decían, oh, hombres sabios. Lo mismo pasa hoy. Vamos a ver una escritura en Mateo 19. Vamos rápido. Lo que callamos las mujeres. ¿Y todo por qué? Mateo 19. ¿Ya lo encontró? Voy a leer, dice, desde el versículo 3. Entonces vinieron a él, o sea, Jesús. ¿Quiénes vinieron? Los fariseos. ¿Quiénes eran? Ya les dije. Tentándole y diciéndole, fíjense lo que le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otro de los evangelios dice, ¿es lícito al hombre extenderle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense, yo quiero que ustedes subrayen esto, ¿no habéis leído? Escrito estaba, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Al mismo valor delante de Dios. ¿Nunca han leído esto? Y dijo en el versículo 5, por esto, y le cita también el Antiguo Testamento, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han leído eso? ¿O están tontitos?
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, cuando escribió la analogía de la iglesia con la familia, dijo que el varón que ama a su mujer, a sí mismo se ama, así como Cristo ama a la iglesia. El que ama a su mujer, ¿qué dijo? A sí mismo se ama. Si tú, varón, menosprecias y rebajas a tu mujer, te estás rebajando tú solo, porque no eres uno solo. Es decir, ya no eres independiente, los dos son uno solo. Y eso es lo que Jesús vino a restablecer, el orden que Él había diseñado para la familia. Sigo leyendo en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Yo quiero detenerme aquí. Ellos aluden a lo que dijo Moisés. Ahora, vamos a ver qué fue lo que dijo Moisés. Vamos a Deuteronomio 24, tengan una señal aquí en Mateo 19. Vamos a Deuteronomio 24, en el versículo 1. Acuérdense que ellos están diciendo, entonces ¿por qué Moisés mandó repudiar a su esposa? Ellos le dijeron, ¿es lícito extenderle carta de divorcio por cualquier causa? Vea lo que dice Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Escúchenme bien, con atención. Ellos le dijeron, ¿es lícito repudiar a la esposa por cualquier causa? Dicen los escritores contemporáneos a los primeros cristianos, Flavio Josefo es uno de ellos. Él escribe, él fue un historiador desde el inicio de la era cristiana, y él escribió que los judíos del tiempo de Jesús habían tomado estas escrituras tan torcidas que llegaban a divorciarse y a repudiar a una mujer por el solo hecho de que no les gustó la comida que les hicieron. Ellos dijeron, Moisés mandó repudiar, pero ya vimos lo que dijo Moisés. Si encontrare algo, ¿qué? Indecente. ¿Qué tiene de indecente que los frijoles le queden salados? Dígame. ¿Qué tiene de indecente que al hombre no le gustara el color del vestido? No me gustó el color de tu vestido. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Carta de divorcio, ahora me escojo aquella. Y luego después escojo aquella. Y luego aquella. Y luego... total, ya era un caos aquello. Se divorciaban por cualquier cosa, pero ellos estaban torciendo las escrituras una vez más, porque eso no tiene nada de indecente. Pero ellos dijeron, por cualquier causa, y Jesús les responde, fíjense lo que les dice, vamos a Mateo otra vez, Mateo 19. Entonces dicen ellos, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Escuchen, por la dureza de vuestro corazón. Esa dureza de corazón hacía que la mujer que fue creada a imagen y semejanza de Dios fuese tratada con un desprecio, con una violencia tal que el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Mira, por la dureza de estos hombres, mejor que la suelten, que la dejen ir, no la vayan a matar a golpes, no la vayan a despedazar, pero fuera por la dureza de su corazón, porque se les metía que no les gustaba la comida, divorcio ya, y vete, porque podían echarla, y ella, pero ¿a poco nada más porque no te gustó la comida? Por eso y más, que te vayas, es que eso no es una causa de divorcio, te vas o te... La dureza de su corazón. Y Jesús añade, pero al principio no fue así.
Es decir, que les dio un lapso para que los hombres se dieran cuenta su verdadero trato hacia las mujeres. Y ellos le dieron rienda suelta a la dureza de su corazón. Pero Jesús dice más, al principio no fue así, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o de adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y fíjense lo que le dijeron, ¿quién? ¿Quién dicen ahí? ¿Qué dice? ¿Quién es? Fuerte. Los discípulos, influidos por el pensamiento romano, que a su vez de los griegos. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos, hermanos. Los que caminaban con Jesús. Yo me puedo imaginar a Juan diciéndole a Pedro, oye Pedro, no, ¿qué onda? ¿Qué onda con el Señor? ¿Qué le pasa? El otro día lo vimos hablando con una mujer y luego a la otra la perdonó. Y ahora nos quiere ligar a ellas por toda la vida. Ah, no. ¿Sabes qué, Pedro? Yo por ahí tengo el ojo puesto. Esto no está en la Biblia, obviamente, ¿no? Yo por ahí, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a casar con ella. Yo nomás me voy a rejuntar con ella. ¿Para qué me echo un compromiso? ¿Cómo voy a estar yo atado a una mujer? Si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Pero como no pueden vivir sin las mujeres, los hombres no podemos vivir, bueno, nos juntamos a ellas nada más. Dígame si no es la misma filosofía de hoy. El jovenzuelo que se quiere acostar con la novia y ella le dice, no, hay que casar, no. Y le empieza a inculcar su filosofía. No, mira, ¿para qué nos casamos? El rato nos divorciamos. Mejor vamos a pasarla bien. Y si no funciona, pues ya nos separamos y cada quien por su lado. Y se ha levantado, se ha gestado una generación de niños, de jóvenes sin padre. Con el argumento tonto, ¿de qué sirve el papelito? De nada sirve el papelito. Bueno, con ese mismo argumento, ya lo he explicado antes, de que ¿para qué sirve el papelito? Yo te vendo mi carro y no te doy la factura. ¿Para qué sirve el papelito? ¿Se dan cuenta? Como los escribas, como los fariseos, como los torpes de aquel tiempo, sigue habiendo hombres torpes el día de hoy. ¿Para qué el papelito? ¿Cómo que para qué el papelito? A ver, compra una casa y que no te den las escrituras. O tú mismo, no, mire, véndame, no me den las escrituras. Que al cabo es un trato entre usted y yo. ¿De qué sirve el papelito? Usted no es tan tonto para decir, no me dé el papelito. Pero se cree muy listo al no decirle a las mujeres, ¿para qué el papelito? Mira, qué listos son los hombres, ¿verdad? Fíjense, en las sinagogas de los tiempos de Jesús, habían llegado a tal grado, escúcheme bien, que cuando construían las sinagogas, ya en ese entonces el judío, el menosprecio hacia la mujer, no porque Dios les haya enseñado así en las escrituras, sino porque ellos creyeron más los escritos y los pensamientos de los filósofos griegos y de sus maestros rabones, que cuando construían las sinagogas donde escuchaban la Torá, la exposición de las escrituras, ¿sabe cómo las construían? Hagan de cuenta que esta es una sinagoga, pero en la parte de arriba había un lugar así medio encerrado, exclusivo para las mujeres, y aquí abajo estaban todos los hombres. Los hombres podían entrar por la puerta principal de la sinagoga, ¿sí? Pero las mujeres tenían que entrar por la puerta de atrás, que daba al balcón donde las ponían. Y estaban ahí las mujeres. Y era un lugar incómodo. Es más, ni siquiera había para sentarse. Las tenían ahí a las mujeres, queriendo escuchar la ley, cuando Dios les había dicho a los padres cuando salieron de Egipto, estas palabras las repetirás a tus hijos, a tus hijas. ¿No es cierto? Y les enseñarás, y les dirás al levantarse, al acostarse, y les enseñarás los mandamientos que yo te doy.
Así estaban las sinagogas judías. Pero escúcheme bien, yo mismo he entrado a iglesias cristianas donde los hombres se sientan de este lado y las mujeres de este lado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora usted le pregunta al pastor, oiga pastor, ¿por qué las mujeres se sientan de este lado y los hombres de este lado? Para que no los tienten las mujeres. Ay, pobrecitos. Andan todos alocados ahí como rinocerontes desencadenados, que no pueden ver a una mujer porque no se le van. Ay, pobrecitos. Vea, ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? No dice, pero lo dice sus estatutos internos. Una vez, yo he entrado a varias iglesias, una vez, el hermano Pablo y alguien más, no sé si era Toño, alguien de aquí, fuimos a una iglesia por ahí, en el sureste. Entramos y nos dicen, pásenle hasta adelante, allí hay un asiento para ustedes. Y nosotros ni nos fijamos y entramos por el pasillo y ya había comenzado la reunión. Nos sentamos, ya estábamos alabando al Señor. Pero el líder de alabanza nos miraba así medio raro, ¿no? Entonces, de pronto yo miro hacia atrás y veo puras mujeres con velito así. Y todas nos miraban así. Estaban aplaudiendo, estaban. Y luego le digo yo al hermano Pablo, dice, sí, ya me fijé, dice, nos sentamos en el lugar donde se sientan las mujeres. ¿Qué hacemos, hermano? No, dice, aquí ya hay que quedarnos. Entonces volteo a donde estaban los hombres estaban al lado izquierdo, y los miro así y todos estaban. Nadie le hacía caso al Señor, lo que estaban cantando, porque cometimos una aberración y un terrible pecado, sentarnos donde las mujeres se sientan. En las iglesias cristianas, hermano. Dígame si no ha influido hasta el día de hoy todos esos pensamientos. Qué increíble, ¿no? Dejo una pregunta en el aire, 2 preguntas en el aire. La primera, ¿por qué la Iglesia Católica no tiene mujeres sacerdotes? ¿Por qué? Bueno, queda en el aire. La otra es, ¿por qué algunas iglesias cristianas no permiten a la mujer predicar? Nada más que esas no se las voy a dejar en el aire. Esa no. Esas se las voy a explicar. ¿Sí? Alguien puede decir, oiga pastor, ¿qué no ha leído 1 Corintios capítulo 14, versículo 34? No le he leído. Soy un ignorante de la Biblia. ¿Qué dice? Pues debería de leerla más seguido, pastor. ¿Es usted pastor? Y nunca ha leído 1 Corintios 14, versículo 34 y 35. Allí dice. Entonces, como nunca la he leído, ya me puse a temblar. No sé lo que dice. Entonces, lo voy a leer ese versículo por primera vez delante de todos ustedes. Entonces yo voy a entender que las mujeres se callen, que no hablen. Vamos a ver. ¿Quieren leer junto conmigo por primera vez? 1 Corintios 14, a ver, vamos. Versículo 34. Ahí dice, pastor, usted está torciendo los caminos de Dios. La mujer, cállese. La mujer no vale nada. Que predique menos. Y hoy acabo de ver una aberración, una mujer dirigiendo la alabanza. No puede ser. Este es un lugar inmundo. Se mete gente y les dice a la gente por ahí. Dicen, el culpable es el pastor. Entonces yo soy el culpable, hermanos. Porque soy un ignorante. Porque no sé lo que dice la Biblia. Tienen que orar más por mí, hermanos. Y yo tengo que leer más la Biblia. Pues vamos a leerlo, digo, para que se me caiga la venda de los ojos. ¿Qué les parece? 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ya ven,
Ay, gracias Señor por revelarme. De aquí en adelante las mujeres, 0 a la izquierda. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta eso, mujeres? Cállense, no tienen derecho de hablar. No, ¿por qué? ¿Qué no ven lo que dice ahí? Callen porque no le es permitido hablar. Cállense la boca, ¿eh? O mando a traer a los sugieres y las vamos sacando de una por una. Sí, ya es tiempo de que... ¡Ay! Perdón. Ya es tiempo de que pongamos orden en esta congregación. Una vez una señora, eso fue lo que más me dolió, que dijo, aquí es la gran ramera. Porque hay mujeres que profetizan, mujeres que dirigen la alabanza y mujeres que predican. Que aquí es la gran ramera. Bueno, pero sigamos. Cállense. A ver, ¿qué más? Cállense, no les has permitido hablar, sino que estén sujetas. Eso me gusta. Como también la ley lo dice. Sí lo dice, pero después veremos en otra ocasión a qué se refiere. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cállate, Xochitl. No se rían, porque las saco ahorita todas. Pati, eres una indecorosa. No hables, ¿no? ¿Por qué? Tú, Cristina, no preguntes nada. Pregúntale a tu marido. Aquí, solo yo hablo. Aquí solo los hombres hablamos. Las mujeres no tienen nada que ver. ¿Quisieran una congregación así? Las mujeres no. Algunas se la están creyendo. Ya el pastor le cayó la revelación. No se asuste. Estoy en la ironía, en el sarcasmo, ¿sí? Mire, déjeme explicarle. Hay algunos principios para interpretar cualquier texto, cualquier escrito, ya sea el Quijote de la Mancha, ya sea la Ilíada de Homero, ya sea la Biblia misma. Hay un principio para la interpretación de los textos escritos, y es el siguiente. Se debe de tomar en cuenta el contexto de la frase o la idea que se está expresando. Porque si se toma la frase o la idea fuera del contexto, se puede caer en un error garrafal de interpretación. Yo ahorita se los voy a demostrar. ¿Qué es el contexto? Es lo que antecede y precede de la idea que se está tratando de implantar. Si nosotros leemos así estos versículos, las mujeres callen en la congregación, es indecoroso que hablen, así dice, pero se necesita leer el contexto. Cuando a usted le escribe su tío de allá de Estados Unidos y abre la carta, no le empieza a leer de la mitad de la carta, ¿verdad que no? Porque si usted empieza a leer donde dice, me estoy volviendo loco, ¡ah! Tu tío se está volviendo loco. Y a lo mejor le está diciendo, me estoy volviendo loco porque me ha ido tan bien. Estoy tan contento que me estoy volviendo loco. Hay que leer todo, hermanos. ¿Se acuerdan de este recorte de periódico de Paquita la del barrio? ¿Se acuerdan? Miren, yo les leí todo el texto. Ahora, le voy a leer nada más una sola frase. Vean, Paquita la del barrio lo que dijo aquí en Guadalajara. Me gustaría tocarlas a todas. ¿Ya ven? Es lesbiana. Es lesbiana. Por eso odia a los hombres. Y quien leyera esto diría, ese tipo es un ignorante. ¿De dónde estás? ¿Cómo deduce que esta mujer es lesbiana? Entonces yo me agarro. Ahí dice que ella misma dijo, yo las quiero tocar a todas. Burro. Me diría
alguien más inteligente, no sea burro, hombre. Eso no es lo que quiere decir. Tiene que leer todo para entender lo que está diciendo. Déjame ponerle otro ejemplo. Mire, el otro principio es el siguiente. Cada cultura, cada pueblo tiene costumbres arraigadas, muy personales. Tiene sus formas de expresión muy peculiares. Por ejemplo, ayer yo dije, cuando puse el ejemplo de la sinagoga, que las mujeres estaban hasta atrás. ¿Se fija? Ahora, esa frase, las mujeres estaban hasta atrás, usted va a cualquier país, y yo lo he comprobado, porque yo pregunto cuando voy, ¿qué quiere decir esto aquí? Nada. México es el único país donde estás hasta atrás, significa que estás bien borracho. ¿Sí o no? Entonces, si yo les escribo una carta a los cristianos en Guadalajara, México, y los leen los cristianos de Argentina, van a leer así: el hermano Teófilo, díganle que ya no se ponga hasta atrás. O sea, el hermano Teófilo resulta que era bien borrachín. Entonces díganle por favor a Teófilo que ya no se ponga hasta atrás. Pero la misma carta propia, lenguaje propio de la región, la cultura del mexicano es siempre así de muy doble sentido. No es en todas las culturas, yo lo he comprobado. Esa misma carta la leen los cristianos de Argentina y dicen: el hermano Teófilo que ya no se ponga hasta atrás. Aquí dijo el pastor Chuy Olivares que los hombres no se pongan hasta atrás, que se vengan adelante. Aquí está. Y de eso hacen toda una doctrina, cayendo en errores garrafales, hermanos. No sé si me estoy explicando. Es así como, para entender muchas cosas de la Biblia hay que estudiar. Fíjense, hay una parte en el Evangelio que Jesús dijo: qué difícilmente es que los ricos, los que tienen riquezas, puedan entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y los ilustrados hermanitos de las iglesias cristianas, a lo que se van es a la aguja. Y agarran la aguja. Y dicen: ser rico no es de Dios. Aquí donde estoy arriba, concretamente aquí, y una señora aquí, no sé si esté esa señora hoy aquí. Aquí estaba, me dice: pastor, yo vengo de una iglesia donde me insistieron y me decían que yo no podía agradar ni a Dios ni recibirme Él en su reino porque yo era una mujer rica, muy próspera, cuando yo conocí a Jesús. Y todos los hermanos me decían: no es de Dios que tú tengas dinero. ¿Qué no ves lo que dice la Biblia? Que los ricos no se pueden salvar. Dice, y el pastor cada rato me insistía y me dijo: dame todo tu dinero y yo lo voy a repartir. Y le dije: no me di cuenta más, yo ya sé lo que pasó. El pastor se quedó con la lana, pues ya trae carro nuevo. A usted les da risa, pero a la señora la dejaron en la miseria, hermanos. Yo le dije: ¿qué hizo? Repartí todo, ya no tengo nada. Porque es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero si estudiamos las expresiones, las costumbres de los tiempos de Jesús, resulta con que las ciudades de aquel tiempo eran amuralladas todas, por razón de los enemigos. Había unas puertas grandes, pero esas las sellaban. Pero había otras que eran muy pequeñitas, todavía un poquito más pequeñas que esa puertita que ven ahí. A ver, enfócale allá. Te duermas, el de la cámara, está dormido, miren. A ver, no, sí me está siguiendo. Enfócale allí. Miren, esa puerta a esa ciudad se llamaban Ojo de Aguja. Y cuando Jesús dijo: es más fácil que un camello pase
por el ojo de una aguja. ¿Saben cómo hacían que pasara cuando llegaban los mercaderes? ¿Estos quiénes son? No, somos amigos, órale, entren. Pasaba de uno por uno y los mismos camellos los hacían que se hincaran y entraban arrastrándose los camellos. Y pasaban por el ojo de la aguja. Y los hermanitos que estudian, leen más Memín Pingüín que las escrituras, hacen cada doctrina, hermanos, cada aberración, cada interpretación de la Biblia que tú dices, wow. Y tienen a todos en una esclavitud impresionante. Ahora, vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Lo analizamos, terminamos y nos vamos. ¿Cómo la ve? ¿Está bien? ¿Me da unos 10 minutos? A ver si alcanza el disco. ¿Cuánto nos queda, Sergio? ¿10? Ok. No creo que alcance, pero ahí va. El contexto. Carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 14, sobre el hablar en lenguas. Era un desorden en la iglesia de los Corintios, que Pablo tuvo que escribirles para decirles cómo debían de ejercer los dones espirituales, tanto los hombres como las mujeres, para que no hubiese un desorden. Ahora escuche, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, hombre o mujer, no habla a los hombres. Y cuando habla la Biblia hombre, incluye a la mujer. ¿Están de acuerdo? No habla a los hombres, sino a Dios. Versículo 3. Pero el que profetiza, o sea, hombre o mujer, habla a los hombres para edificación. Un paréntesis. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Jacobo, Pedro, Juan. Vamos a orar al aposento alto. Sí, vamos. Invita a la mamá de Jesús, a María, y a la otra María, y también a la otra María. Y ahí todas las galletas María estaban ahí. Y llegan al aposento alto. Y dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, éramos como 120 personas. Y estábamos todos unánimes, hombres y mujeres, orando. De repente vino del cielo como un estruendo, un viento recio que llenó el cuarto y nos aparecieron lenguas como repartidas como de fuego. Y todos empezamos a hablar en otras lenguas. Todos, digan todos, todos. Ahora, cuando yo digo todos, ¿quiénes me responden? ¿Nomás los hombres? Por favor. Incluye las mujeres, ¿no? Aunque hoy está muy de moda. Niños y niñas. Chiquillos y chiquillas. ¿Cierto? Está bien. Bueno. Se hace un alboroto afuera y sale Pedro. Yo me lo imagino así con su vestido así como el que traen los del coro, ¿verdad? No, tranquilos. Escuchen bien. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y cita el capítulo 2 de Joel, que todos los judíos allá afuera conocían. Eso es lo profetizado por Joel, que dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros ancianos, hombres y mujeres, soñarán sueños. Jesús fue todavía más allá. El que creyere en mi nombre, echará fuera demonios. El que creyere, hombres o mujeres. ¿De acuerdo? Ok, vayan poniendo, este es el contexto, ¿eh? Todo el que profetiza, hombre o mujer, hágalo así. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, todos vosotros, hombres y mujeres. Versículo 12. Nos brincamos un poco sin violar el contexto. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, hombres y mujeres, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Quién forma la iglesia? Hombres y mujeres. ¿Están de acuerdo? Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, hombre o mujer, pida en oración poder interpretarla. Versículo 20. Hermanos y hermanas, por supuesto, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si yo les dijera: hermanos, los invito a comer,
todos los hombres salen, las mujeres se quedan. ¿Sí? Pues no, digo, se entiende. Hermanos, los invito a comer. Nada más a los hermanos. Digo, necesita estar uno de plano ya, ¿sí? Y eso es lo que parece que algunos están así. Porque entienden lo que la Biblia nunca está diciendo. Sigo leyendo para terminar. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, hombres y mujeres, y todos hablan en lenguas, hombres y mujeres, y entran indoctos o incrédulos, hombres y mujeres. ¿O qué? ¿Nada más puros hombres indoctos e incrédulos entran a las iglesias? También mujeres. Dice, ¿no dirán que estáis locos? Hombres y mujeres locos. Versículo 24. Pero si todos profetizan, hombres y mujeres, y entra algún incrédulo o indocto, hombre o mujer, por todos es convencido, hombres y mujeres, y por todos es juzgado, hombres y mujeres. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Hombres y mujeres, cuando os reunís, cada uno de vosotros, hombres y mujeres, ¿tienen salmo? ¿Tienen doctrina o enseñanza? ¿Tienen lengua? ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? Hágase todo para edificación. 27. Y si habla alguno en lengua extraña, ese alguno es hombre o mujer, sea esto por dos o a lo más tres, hombres o mujeres, y por turno, y uno interprete, hombre o mujer. Versículo 28, y si no hay intérprete, hombre o mujer, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ese sí mismo es, si eres hombre, contigo mismo, si eres mujer, contigo misma. Versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres, sean hombres o mujeres, y los demás, hombres y mujeres, juzguen. Y si a alguno le fuera revelado otro que estuviera sentado, hombre o mujer, calle el primero, hombre o mujer, porque podéis profetizar todos, uno por uno, hombre o mujer, para que todos, hombres y mujeres, aprendan, y todos, hombres y mujeres, y ya me enfadé yo. Es que tiene uno que hacer estas explicaciones tan enfadosas, porque hay algunos que no agarran la onda. Pero bueno, estoy cansado, pero todavía me queda un poco de galletita. Ahí va, y termino. 32. Y los espíritus de los profetas, hombres o mujeres, están sujetos a los profetas, hombres o mujeres. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Es Dios solamente de los hombres o también de las mujeres? Como en todas las iglesias de los santos. Digo, ¿son santos o también hay santas? Ok, entramos al versículo 34. Escuche. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo, tú eres el que estás loco, Pablo. Primero dice, mujeres, hombres, profeticen, hablen, digan, ¿qué traen? Un salmo, una enseñanza, hombre o mujer, digan, hágase todo en la iglesia para edificación, hombres y mujeres. Y después dice, las mujeres cállense. ¿Se está contradiciendo Pablo? Aquí es donde entra, escúcheme bien, estoy terminando. Entra el contexto cultural. Grecia, ¿dónde estaba Grecia? Perdón, Corinto, ya me adelanté, en Grecia. Ya no surtió efecto. Resulta que Corinto estaba en Grecia y todavía está en Grecia, no se ha movido, ahí está. Bueno, dice la historia que las mujeres griegas, en los cultos paganos, a Afrodita, la diosa de las prostitutas, y a los dioses paganos, parte de la adoración es que ellos se agarraban en una gritería desaforada, las mujeres, los hombres también, y gritaban, y gritaban, y aquello era un desorden, eran cultos paganos. Ahora,
la gritería de la mujer, la voz de la mujer es más aguda y más penetrante que la del varón. Vamos a hacer un ejemplo. Los varones a las 3 gritan fuerte, ¿sale? 1, 2, 3. Ahora las mujeres a las 3, 1, 2, 3. Hasta las ratas que viven aquí abajo salieron corriendo. Mire, esto usted dirá, está inventando no estoy inventando. Usted necesita leer más también. Porque en la mañana un cuate se me puso a discutir ahí. Sí, ahí dice que callen las mujeres. Le dije, cállate tú, mano, le dije. Sí, me le puse, sí. Y no, que o hablas tú o hablo yo. Si quieres hablar tú, ven, ándale. Yo sé que la gente yo sí lo hubiera dejado. No, que las mujeres se callen y todos ustedes. No le iban a dejar, ¿verdad? Bueno, dice la historia que la esposa de Sócrates, escúchenme bien, cuando el anciano filósofo iba a las plazas a enseñar su filosofía, había una mujer que gritaba desde atrás, ¡no es cierto! ¡No es cierto! ¡Así no es! Pero como el concepto de este hombre y de los demás que lo escuchaban era que la mujer es una calamidad, ¿saben qué hacían? La ignoraban. Qué increíble, ¿no? Y la mujer gritaba, ¡no! Las cosas son así. Entonces cuando ellas iban a sus cultos idolátricos gritaban. Hay una historia ahí en el libro de los Hechos, cuando gritaron por 2 horas, Diana, diosa de los Efesios, Diana. Nada más que nosotros cuando leemos ahí decimos, era como 1, 2, 3. Diana, diosa de los Efesios, diosa de... No, así no era. Era una gritería sin ton ni son. Era un completo desorden por 2 horas, hermanos. Así eran los cultos paganos. Ahora, las mujeres acostumbradas a ese culto reciben el evangelio, reciben a Cristo, van a la iglesia cristiana, empiezan a recibir los dones del Espíritu Santo. Era una gritería, hermanos. Déjame decirle algo, y lo voy a decir obviamente sin pretender echarle más a la mujer de la que ya la historia le ha echado con tantos abusos. Pero de 10 excesos o de 50 excesos que tenemos en esta congregación, que yo digo que es más o menos ordenada dentro de todo, de los 50 excesos que hay de que, por ejemplo, estamos en adoración, algo bonito, así el Espíritu fluyendo, y de pronto alguien grita, ¡ah! O empieza a temblar, o empieza a hacer cosas raras, y los que están ahí alrededor se turban todos y dicen, ay. Y se turban todos y luego voltean y nos miran como, no les vamos, usted díganles, métase al orden. Bueno, de 50 excesos que tal vez ha habido en toda la historia de esta congregación, 49, ¿quiénes creen que lo hacen? No, digo, vamos a ser objetivos. La mujer, las mujeres, véanlo y verán. Observen y vean, pero yo les voy a explicar por qué. Porque la mujer es más sentimental que el varón. Difícilmente los varones levantan las manos. Y la mujer, en cuanto entra, y ya viene llorando. Ay, Señor. Así son. Digo, eso a mí me gusta, es bonito. Las mujeres son más sensibles, pero es la verdad. La mujer es más emocional. La mujer pierde cuando llega la noticia de que tu tarabuela se murió. ¡Ah! La primera que se desmaya es la señora. O empieza a gritar, no, mi tatarabuelita, no. Y hacen, ¿sí o no? Digo, esa es la verdad. Y el hombre, tranquila, mi amor. Tranquila, mira, es que todo se va a poner bien, pero... Y la otra... Escuchen bien, eso es algo de la mujer. Añádanle eso al culto idolátrico. Se vienen y se sientan a la iglesia cristiana, empezaron a operar los dones del Espíritu Santo y aquello era, hermano. A eso se refiere, porque de otra manera se contradice. A eso se refiere cuando dice,
Las mujeres callen en la congregación. Yo no quiero como la esposa de Sócrates. A ver, no, así no, es así. Si quieren aprenderlo, cállense. Pregunten en sus casas, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero no el hablar, en profetizar, en predicar, en enseñar. No, a eso no se refiere, sino al desorden. Vea lo que dice. ¿Qué dice el versículo 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, hombres y mujeres, procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, y vuelvo a utilizar la misma palabra, decentemente y con orden. ¿Entendieron? Ay, gracias, Padre. Porque volvérselos a explicar, creo que me desmayo. Ahora, termino con esto. Es la verdad, siendo objetivos, pero las personas que más confusión traen a las iglesias, las que más se pelean, las que más critican, ¿quiénes cree que son? No, digo, también hay que ser honestas. Digo, es la verdad. No les estoy echando, al contrario, les estoy enseñando, porque después yo les voy a mostrar cómo eso a muchas mujeres aquí, que están aquí, los ha metido en problemas en su matrimonio.